ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo, de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificio, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran civilización, mientras que ahora, después de la ley de Dios, habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente y perfecto. Palabra de Dios. Pues aquí ya no necesitamos explicar. La palabra ya lo dice todo. ¿Quién fue Melquisedec? Una persona del que no se conoció su antepasado. Simplemente llegó. ¿Y Jesús? De Jesús. A Jesús lo conocían y aún así no lo reconocieron. No lo reconocieron, mucho menos a Melquisedec que no. Pero nos muestra la perfección. Melquisedec en realidad fue una figura. Sí. Pero a mí, como dice el rey de justicia, pues es Dios que eres hijo Dios. Es que como no se conoce el nombre de su padre, ni de su madre, ni de nada, no se conoce de dónde vino, pues era el mismo Dios, entonces podríamos entenderlo, porque nos lo dice. Pero sí existió. De que existió, porque allá dice que fue bendecido. Él bendijo a Abraham. Porque Abraham no era nadie. Entonces tiene el poder de bendecir a un patriarca, a un profeta, es Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora en la figura del sacerdote? Todo lo que ya vimos en la lectura. Ese es el sacerdocio que Jesús le deja a sus apóstoles y que después los sucesores adquieren a través de la imposición de manos. Todo eso que acabamos de escuchar en la lectura es el verdadero sacerdocio, no como lo hacían los sacerdotes del templo de Jerusalén, porque ellos diariamente tenían que hacer un sacrificio primero por su pecado y después por el pecado del pueblo. Viene Jesús y realiza un sacrificio, pero él no lo hizo por él, porque él no tenía pecado, él no tenía la necesidad, solamente lo hace por su pueblo, por toda la humanidad. Por eso se entrega a él. Y realza y reaviva y además perfecciona el sacerdocio. Lo que era la ley de los sacerdotes viene a ser abolido. ¿Por qué? Porque dice allá, todo era por ley. Ahora ya no es por ley, es por amor y por fe. ¿Qué era lo que le faltaba a los sacerdotes del templo? Primero, amor, porque ellos no amaban a su pueblo. Ellos amaban las limosnas. Y amaban ser reconocidos. Amaban ser adulados. Aunque hasta la fecha vemos que algunos sacerdotes caen en este mismo pecado, pero para eso estamos nosotros, para pedir por ellos, para que retomen su camino y reaviven su fe, como dice San Pablo. Vamos a ver la segunda carta de Timoteo.
Vamos a ver la segunda carta de Timoteo. No se deja, papi. Tim es Tim. Por acá debe estar Tim. Timoteo, Tim. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Después de Corintios, papi, después de Corintios. Timoteo, papá. ¿Ya lo encontraste? Capítulo 1. Versículo, lee desde el 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Continúa. Ahí vemos de que ya los presbíteros que ya están ordenados, como es todos los apóstoles, y empiezan a pasar la sucesión, ellos mismos se muestran como padres en la fe, y nosotros por eso le llamamos padre a los presbíteros o sacerdotes, porque ellos son nuestros padres en la fe, son nuestro ejemplo a seguir. Después vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos, papi. Hechos, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles 12, 13. No llega. Capítulo 20. Hechos. Capítulo 20. Es que es 21 ese tío. Ay, pero. No llega a 20, no llega Sí, no pero. llega a 20, no llega. Capítulo 20, papi, capítulo 20. Hechos 20, ya, sí. Que no llega. Es uno antes, tío, nada más. Ah, Esos está son bien, hebreos. Hechos. Hechos de los Apóstoles. Es después. ¿Cómo es No, después? está antes. Hechos está después de los evangelios, está antes de esto. Hechos de los apóstoles. Romanos. Hechos de los apóstoles. No tiene 20, no tiene 20. Capítulo 20, versículo Ya me 28. Se lo ¿Qué transaron. Biblia no lo trajo? Se lo transaron. Hechos, capítulo 20, Está muy sencilla las obras. versículo 28. ¿Qué dice? 20. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, Versículo que Él adquirió 28. con su propia sangre. Ahí está. Le dio en el clavo. ¿Puedes volver a leerlo, papá? Ah, 28. cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Ahí Palabra está. de Palabra de Dios. Entonces, vamos viendo cómo poco a poco los apóstoles empiezan a dejar obispos y estos a su vez empiezan
a darles el ministerio a los presbíteros. Entonces, ¿qué son los obispos? Son supervisores. ¿A quién va a supervisar? A los presbíteros. Los obispos supervisan a los presbíteros. Ahora vamos a ver en Hechos 13, capítulo 13, el mismo libro, capítulo 13. Versículo 14. Léalo, léalo. Me equivoqué, es del 1 al 4, no 14. Es Hechos 13, versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. Pablo es enviado por la iglesia. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, Lucio. ¿No? Lucio. Lucio, Lucio su traje. y Sirene, Manaén, que se habían criado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para que los he llamado, para lo que les he llamado, y ayunaron y se hicieron oraciones. Les impusieron las manos y los enviaron. Ahí está. ¿Cómo se ordenan? Sí. ¿Cómo se ordenan los sacerdotes? Con el llamado. Bueno. Les imponen las manos. Pero no solamente es la imposición de manos. En este caso, estaban celebrando el culto, o sea, estaban en el momento de lo que nosotros ahora le llamamos misa. Porque no empezó llamándose misa, sino que era el culto, era el día del Señor, era la repartición del pan. Así se llamaba antes. No se llamaba misa. Vamos a ver qué nos dice la primera carta de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Solo 14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Capítulo. 14. Capítulo 4, versículo 14. Esa es la primera. Primera carta de Timoteo. Igual es el Ya te pasaste mucho, papá. Ahí está. Esa es el segundo de Timoteo. Una hojita nada más que pases. Ahí está. Las cartas pastorales. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo. Es tan sencillito eso.
4, versículo 14. 14, versículo 14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética. Cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos, digo, ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que digan. Así todos serán testigos de su progreso. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ahí está. Ahora, ¿quiénes son los ancianos que imponen Yo. las manos? Cuando se habla de ancianos, no se habla de que sean personas ancianas por la edad, sino ancianos por la sabiduría que han recibido de Dios. Porque si nos fijamos, muchos de los sucesores no pasaban de los 50 años. No llegaban a los 80. Los únicos que ya estaban ancianos en ese momento eran San Pedro. San Pablo tampoco, estaba un poco más joven que San Pedro. El más anciano de todos era Pedro. Entonces, cuando dice que se reúnen los ancianos e imponen las manos, no hablan de los más viejitos, sino que hablan de los obispos, porque son los que tienen el don del Espíritu Santo. A eso se refiere. Y en el versículo 16, ¿qué dice, Susa? Lee fuerte. 16. Versículo 16. Cuida tu conducta y enseñanza. Persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Y quiénes son los que le escuchan? Nosotros. Pues la comunidad que está bajo su cuidado. Como en este caso, nosotros que escuchamos al Padre Hidalgo. Cuando él realiza las misas, cuando él hace su homilía, él ese sacrificio, esa misa la ofrece por él y también por nosotros que estamos bajo su cuidado. Y a él, su supervisor o su obispo es el Padre Gustavo. Bueno, ¿qué nos dice Tito? La carta de Tito. Pero no mi Tito, no mi Tito. Ya habla Tito. Ya habla Tito. ¿Qué dice Tito? Vamos a preguntárselo. En el capítulo 1, versículo 5. Tito. ¿Qué Tito. dice, Chiri? Ah, ¿Ya lo buscaste? Es uno aquí. Ay, Capítulo 1. Sí, que lo lea, Chiri. Versículo 5. Si te dejé en Creta, fue para que resolvieras los asuntos pendientes y para que nombraras ancianos en cada ciudad según mis instrucciones. Ahí está. Pablo le está diciendo a Tito, si te dejé allá es para que soluciones problemas, porque habían varios problemas como siempre. Las rivalidades de que si yo soy de aquí, que si tú eres de acá. Y le dice Pablo a Tito, si te dejé en Creta es para que tú soluciones esos problemas y para que, ¿qué le dice? Para que nombraras ancianos, o sea, presbíteros, aquí dice presbítero. para que dejara, es que es lo mismo, para que dejaras presbítero en cada lugar
O sea, tú eres el obispo, a ti te corresponde nombrar más presbíteros. Deja gente, pero no descuides tu ministerio. O sea, eso es lo que hacen los obispos cuando nombran e instituyen nuevos sacerdotes y les van dando parroquias. Claro que ahorita la iglesia ya está más formada. En aquel entonces a ellos no les dejaron instrucciones y lo vimos con Jesús. Ellos poco a poco empiezan a buscar cómo van a hacer, cómo se va a ir realizando la obra de Jesús. Que Jesús les dijo, vayan y hagan. Pero no les dijo cómo. Ellos con la experiencia y con la sabiduría que les daba el Espíritu Santo, empezaron a hacer, entonces ellos sentían que ya estaban grandes, que ya estaban ancianos, pero el ministerio tenía que continuar. Por eso entonces dice, yo te dejé como responsable, Tito. Forma presbíteros, fórmame ancianos y déjalos en cada ciudad. Y tú no descuides la parte que te toca. Ahora, ¿qué dice en primera? Pero aquí dice el primer capítulo ¿Qué cosa? de San Tito. Título. Tito, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Dice, te dejé en Greta para que solucionara los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Ahí está. Ahí Tito es obispo y le está diciendo San Pablo que deje presbíteros en cada ciudad. Y para eso lo dejaron, para solucionar problemas. Busca presbíteros, los instituye presbíteros, los deja como servidores y se va a otra ciudad. A eso es lo que actualmente hacen los obispos con los presbíteros. Ahora, Primera de Corintios. Primera carta de Corintios. Uno cor. Está acá, Corintios, uno cor. Primera carta de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver si terminamos de ponerle sus marcadores a tu Biblia, papá. Que se te haga más fácil. Capítulo 4, versículos del 1 al 4. Corintios, Primera de Corintios. ¿Capítulo qué? 4. Capítulo 4. Papá, allá estás en Romanos. No hay. Y yo pensé que iba a pedir en el caso, pero Es Primera carta de Corintios. en francés está Primera carta. Ahí está, pero capítulo 4. Capítulo 4. Ah, está Lupi. Capítulo 4. No, No hay nadie. no sé si está Lito, porque me dijo que también se iba. Lupi hasta la noche debe de venir. Se fueron a Selle. Le pregunté a qué horas vas. Sí, pero están en Ah. Capítulo 4. Algo voy a las 1, y ya son las 1. Pero, fíjense, la quieren. Ellos van a comprar temprano tortillas. Debe de haber para calentar. Ahí Que está, se lo que- diga Lito. Ahí está, que está listo allá. Capítulo 4, versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. Primera de Corintios, Sí, capítulo 4,
versículo 1. Vean pues en nosotros servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos admiradores, se nos exigirá ser fieles. Administradores. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Pero a mí no me importa lo más mínimo como me juzgan ustedes o cualquier autoridad humana. Y tampoco quiero juzgarme a mí mismo. En el 4. Sí, hasta el 4. A pesar de que no veo nada que reprocharme, eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. Palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los presbíteros? Aquí habla San Pablo otra vez. Los presbíteros son servidores y son administradores. ¿De qué, papá? ¿Administradores de qué? Ahí lo dice la palabra. Son servidores y administradores se les exige de las cosas ocultas, de los misterios ocultos. misteriosos. Voy a volver a leer. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas. Ahí está. Son servidores y administradores de las obras misteriosas de Dios. ¿Cuáles son las obras misteriosas de Dios? Lo vemos en la misa, en la parte central de la misa. Una de las partes, es decir, sobre todo el más importante es la consagración. Esas son las obras misteriosas de Dios. Porque en el momento en que le ponen las cosas, el servicio al sacerdote es un pedazo de pan y es un poquito de vino con un poquito de agua. Pero cuando el sacerdote eleva la forma, Ya cambia la cosa. Ya no es lo mismo. ya cuando lo baja ya no es el pan, ya es el cuerpo de Cristo. Cuando eleva el cáliz es vino y agua. Cuando lo baja ya es la sangre. A eso le llamamos transubstanciación. Quiere decir porque cambia la sustancia. Ya no es pan, ya no es vino, ya es cuerpo y sangre. Entonces, esas son las cosas misteriosas de Dios, de las cuales el sacerdote, ay Jesús, ¿qué hice con esto? El sacerdote ya no es en ese momento el sacerdote, es nada más y nada menos que el mismo Jesús. O sea que es el administrador. Es el administrador que está haciendo las cosas que Jesús dijo que se hagan. Sí. Fíjame qué hice. No es responsable, ¿verdad? Creo que les va a pedir dos tortillas. Aquí se dice. Entonces, pues aquí ya vimos todo lo que es el sacerdocio y ya no nos queda más que vivir esta semana mayor que va a dar inicio, vivirlo como Jesús quiere, como Dios quiere. Ahorita que ya sabemos
¿Qué es el sacerdocio? Podemos vivir más hermosamente la misa y agradecerle al Señor que nos haya regalado el sacerdocio para que podamos verlo a Él en la persona del sacerdote. Ahora otros días vimos el nacimiento de las iglesias. Hoy vemos la institución de la Eucaristía con los sacerdotes. Así es. Y esto es lo que vamos a vivir el Jueves Santo. Ahora ya sabemos qué es lo que vamos a vivirlo santamente. Vamos a vivirlo y revivirlo. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Ya viste las días que están haciendo el Padre Cruz? Sí, desde Tierra Santa en que se fueron. Bueno, pues vamos a cerrar el capítulo de hoy con una oración para agradecerle al Señor pues todo esto que estamos aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo algo nuevo. Así es. Pues sí, no Empezando lo ve, pero- desde mi experiencia, porque yo también pues tengo que estudiar, tengo que investigar para poder dar, Claro. para poder explicar. Bueno, No vino Betty. no, pero dijo que ella lo va a ver en el video. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Ay. Porque esta clase la verdad estuvo muy bonita, bonita, sí. y le agradecemos al Señor que nos permita participar, que nos permita el entendimiento de su palabra y sobre todo que nos ayude a vivirlo, porque si lo estamos entendiendo, también vamos a poder vivirlo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu purísimo vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos